Hoy vamos a comenzar con este capítulo donde donde Juan nos relata un hermoso suceso, que es la resurrección de Lázaro. En esta tarde vamos a ver el comienzo, cómo empezó esta historia. Así que vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Amén. Vemos el comienzo de esta historia. Juan comienza directamente mostrándonos cuál era la situación, cuál era el conflicto y también presentándonos quiénes eran. Lázaro, un hombre llamado Lázaro, dice Juan, y sus hermanas Marta y María. Y vemos que Juan va un poquito más y empieza a dar ciertos detalles. Primero, que María fue la que luego que Lázaro resucitó, derramó el perfume a los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Juan hace referencia a este acontecimiento. Seguramente esa acción de María brotó desde un corazón agradecido por lo que Jesús había hecho. Por eso Juan pone ese acontecimiento en este lugar, porque lo que María iba a hacer después tenía relación con lo que había pasado en ese tiempo. Hermana de Lázaro, sufriendo por lo que le estaba sucediendo a su hermano. Juan destaca esta acción de María y podemos ver también por el Evangelio de Lucas que esta misma María fue aquella que cuando Jesús entró a la casa de Lázaro, de Marta y de María, se sentó a los pies de Jesús a oír las palabras de Jesús. ¿Se acuerdan un pasaje conocido donde Marta estaba afanada en sus quehaceres domésticos y María se tomó su tiempo, dejó lo que tenía para hacer? Yo no creo que María sería vaga. María seguramente hacía cosas, por eso Marta le dijo a Jesús: hoy me dejó sola María. Pero María dispuso ese tiempo especial para oír a Jesús, para sentarse en sus pies. Esta misma María fue la que derramó el perfume que relata Juan en este versículo. Estas 2 hermanas y Lázaro conocían a Jesús. Conocían. Habían visto a Jesús más de una vez. Habían compartido tiempo con Jesús. Si nosotros vemos en los 3 años de ministerio, vamos a ver que muchos acudieron a Jesús en su necesidad. ¿Se acuerdan de el centurión? Acudió a Jesús porque tenía a su siervo que estaba enfermo y fue a pedirle a Jesús por su siervo. Y Jesús, a la distancia, le sanó.
Jairo, un principal de la sinagoga, tenía a su hija agonizando y fue a buscar a Jesús. Esos 4 amigos, esos 4 que llevaban al paralítico. Muchos buscaron a Jesús, fueron a Jesús en su necesidad. Pero esta situación era una situación especial. Estaba enfermo un amigo de Jesús. Estaba enfermo alguien a quien Jesús amaba. Vemos que el mismo Juan, en el versículo 5 que hemos leído, afirma esto. Por algo Juan vuelve a decir, Marta, su hermana, y Lázaro, a los que Jesús amaba. Amaba. Esta era una situación distinta a otras. Una situación diferente. Eran sus amigos. El mismo Jesús, en el versículo 11, le dice a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme. Nuestro amigo Lázaro duerme. Comienza este versículo 3, luego de la presentación de Jesús decir quién era Lázaro, quiénes eran María, dónde estaban situados. Jesús dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Juan dice, Señor, he aquí el que amas está enfermo. María y Marta enviaron un mensajero, alguien que fuera a avisarle a Jesús que aquel que Jesús amaba, aquel que era amigo de Jesús, estaba enfermo. Fueron a pedirle. Fíjense que no hubo una petición concreta. No le dijeron, Señor, ven y sana a mi hermano. Ven, Señor, y haz algo por él. Solamente le comunicaron que aquel que él amaba estaba enfermo. Y podemos ver 2 cosas en este versículo. Primero, que Marta y María estaban seguras que Jesús amaba a Lázaro. Tenían esa certeza. Tenían esa seguridad en su corazón porque el mensaje fue ese. El que tú amas, ni el nombre le dijeron. El que tú amas está enfermo. Hay cristianos que no pueden asociar el amor de Dios con el sufrimiento. Si sufro, si padezco, es porque Dios no me ama. Si sufro, si paso por aflicciones, por circunstancias difíciles que no quiero pasar, es porque Dios se ha olvidado de mí. Es porque Dios no me tiene en cuenta. Muchos cristianos viven muchas veces con este pensamiento y que han surgido de enseñanzas erróneas porque le han dicho, tú eres un hijo de Dios, tienes que vivir en victoria, no puedes vivir enfermo, no puedes vivir derrotado. Y muchas veces la victoria la asocian con el estar rozagante de salud, el tener los bolsillos llenos, el que no le falte nada en este mundo. Pero un cristiano que vive en victoria es un cristiano que está en Cristo, que ha sido libertado de la esclavitud del pecado y que vive cada día para agradarle a Él, para servirle a Él. Tiene luchas, tiene dificultades, pero ¿sabe por qué vive en victoria? Porque Cristo venció en la cruz del Calvario. No para que Él esté rozagante de salud, ni tenga los bolsillos llenos, sino para que pueda
glorificara a Dios con su vida. Muchas veces se asocia el amor de Dios con el bienestar en este mundo. Que el cristiano no sufre, no puede sufrir. Y por eso se le demanda a Dios. Señor, haz esto. Señor, haz aquello. Señor, prospérame acá. Señor, sáname. Y en lugar de ser el Señor, es el siervo. Cuando nosotros somos los siervos de Él. Marta, el mensaje de Marta y María fue Señor. Lo primero que dijeron fue Señor. Reconocieron a Jesús como el Señor. Señor, el que amas está enfermo. Hebreos 5:8 nos habla de Cristo y nos dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Jesús padeció, hermanos. Jesús sufrió, no solamente en la cruz, sino en su ministerio en este mundo. Hemos visto en el libro de Juan cómo era atacado por los fariseos, cómo más de una vez quisieron apiedrarlo, cómo sus discípulos lo dejaron solo. Jesús, siendo el Hijo amado del Padre, sufrió. Dios permitió que pasara por padecimientos. ¿Cómo no vamos a sufrir nosotros, hermano? ¿Cómo no vamos a padecer nosotros? ¿Por qué no vamos a padecer nosotros? Hay cristianos que cuando padecen, cuando pasan por dificultades, por sufrimientos, dudan del amor de Dios. ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que Dios no le importa lo que a mí me está pasando? Vemos que el apóstol Pablo no dudaba acerca del amor de Dios. Él tenía la certeza en su corazón que nada ni nadie los iba a separar, lo iba a separar del amor de Dios. Y empieza, si usted lee Romanos, capítulo 8, va a ver que él empieza a enumerar un montón de circunstancias, de aflicciones que pasó. Porque Pablo no contaba lo que había pasado otro. Pablo contaba lo que él había vivido. Tribulación, angustia, persecución, hambre. Hambre. No siempre tuvo los bolsillos llenos. Desnudez, peligro, espada. Circunstancias adversas. Pero ninguna de esas circunstancias que él podía vivir lo iba a separar del amor de Dios. Hermano, ninguna circunstancia que nosotros podamos vivir en este mundo nos va a separar del amor de Dios. Porque Dios nos ha amado con un amor eterno. Nada ni nadie nos separa de su amor, ninguna circunstancia. No tenemos lugar para dudar del amor de Dios para con nosotros. Marta y María estaban seguras que Jesús amaba a Lázaro. El sufrimiento que ellas estaban pasando no les hizo dudar acerca del amor de Jesús. Al contrario, les hizo ir a Él. Muchas veces el sufrimiento, cuando dudamos del amor de Dios, hace que cerremos nuestro corazón, que no vayamos a Él, que no busquemos de su gracia, de su favor para su vida, para nuestra vida. Pero cuando estamos seguros que Dios nos ama con un amor incondicional, en nuestra aflicción, en nuestro sufrimiento, lo primero que hacemos es acudir a Él. Es acercarnos confiadamente al trono de la gracia, buscando su socorro, buscando que su gracia nos alcance.
Hermanos, el sufrimiento no debe alejarnos de Cristo. Todo lo contrario, debe llevarnos hacia Él. Jesús podía haber sanado a Lázaro al instante. Podemos ver en los evangelios un montón de milagros que Jesús hizo. Sanando los últimos que vimos en Juan, el ciego, ¿no?, que le untó los ojos, lo hizo ir a lavarse y regresó viendo. El paralítico que estaba en el pozo de Betesda, 38 años, Jesús al instante le sanó. A unos de una manera, a otros de otra, pero Jesús obraba. Pero vemos acá una situación especial, una situación diferente a todas las demás. Dice el último versículo, luego vamos a pasar al central, pero el último versículo, el 6 que hemos leído, dice: cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Si uno mira esto humanamente y sin encontrar el propósito, puede decir, bueno, qué actitud extraña de Jesús. Cuando se enteró que su amigo, a quien él amaba, estaba enfermo, se quedó 2 días más. No fue rápidamente a Betania. Y Marta y María, que esperaban que Jesús fuera, y pasó un día y Jesús no había ido, y pasó otro día y Jesús no había ido. Si lo miramos humanamente, podemos decir qué poca consideración que tuvo Jesús por aquellos que amaba. Su amigo se estaba muriendo. Marta y María estaban sufriendo y Jesús se quedó 2 días del otro lado del Jordán. Dice el versículo 17 que cuando Jesús llegó a Betania, ya hacía 4 días que Lázaro había muerto, ¿no? Si nosotros vamos contando los días, la distancia más o menos que había de donde Jesús estaba hasta Betania, se tardaba 1 día en llegar. Marta y María mandaron un mensajero, 1 día. Jesús se quedó 2 días. Fue a Betania 4 días. Quiere decir que cuando el mensajero salió para avisarle a Jesús de que Lázaro estaba enfermo, ese día Lázaro murió. Porque 4 días habían pasado que Lázaro había muerto. Y me imagino esos 3 días de Marta y de María, desconsoladas. Por eso cuando Jesús llegó, lo primero que le dijeron: si hubieses estado aquí, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Me imagino el dolor de esas hermanas, esperando que Jesús fuera. Seguramente estarían decepcionadas. Jesús no fue. Ese mismo día, Lázaro murió. Pero vemos que Jesús tenía algo especial. Jesús iba a hacer algo mucho más glorioso que lo que Marta y María esperaban. Iba a ser algo mucho más poderoso que lo que Marta y María deseaban. El versículo 4, que fue el que pasamos por alto, es la verdad central de esta historia. El mismo Jesús nos revela el propósito. ¿Por qué Él actuó de esta manera? Dice el versículo 4, oyéndolo Jesús dijo:
esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El fin de esta enfermedad no es la muerte. Lázaro va a morir seguramente, como Lázaro murió, pero no por esta enfermedad. Porque esta enfermedad, dice Jesús, no es para muerte, sino que es para que el Hijo de Dios sea glorificado. Es para mostrar su gloria, para mostrar su poder, a través de la resurrección de Lázaro. El resultado final de lo que estaba sucediendo en ese lugar, de lo que iba a suceder, era la gloria de Dios. Ese era el propósito. La gloria de Dios. Que el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús, antes de resucitar a Lázaro, estando delante de la tumba, le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Marta y María estaban acongojadas por lo que había sucedido, pero Jesús podía ver más allá. Y Jesús estaba diciéndole lo que iba a suceder. Hermanos, Jesús podía haber sanado a Lázaro sin dejar que Lázaro muriera. Lo podía haber hecho tranquilamente, diciendo una palabra como lo hizo con el siervo del centurión, sin necesidad de ir hasta Betania. Lázaro se podía haber sanado por completo y el nombre de Dios iba a ser glorificado. Marta y María iban a contar: mi hermano estaba enfermo y mandamos a decir un mensajero y Jesús le sanó. Pero Jesús tenía un propósito mucho más importante. Jesús tenía una enseñanza mucho más profunda. Lo que Jesús iba a hacer era mucho más maravilloso, mucho más glorioso. Ellas esperaban que Jesús sanara a su hermano, pero su hermano ya había muerto y no tenían esperanza alguna. Por eso cuando Jesús le hablaba de que era la resurrección y la vida, ellas pensaban en el porvenir, ellas pensaban en lo que iba a venir después, pero no podían ver lo que Jesús iba a hacer en ese momento. No tenían esperanza, hermano. Ya se había acabado. La esperanza estaba mientras el hermano vivía. Cuando el hermano murió, se terminó la esperanza. Pero cuando se terminó la esperanza, es cuando Jesús obró. Porque así obra Dios, hermano. Cuando no hay nada para hacer. Cuando el hombre dice: ya no hay solución para la situación que yo estoy viviendo. Yo ya no puedo hacer nada. Es cuando Dios se manifiesta. Es cuando Dios obra. Jesús mostró su poder como Hijo de Dios. Ya no iba a sanar un enfermo, sino que iba a resucitar un muerto. Jesús iba a mostrar su poder sobre la muerte. Su nombre iba a ser glorificado. El nombre del Padre iba a ser glorificado. Marta y María iban a recibir mucho más de lo que estaban esperando. Hermanos, las aflicciones que nosotros nos toca vivir en este mundo como hijos de Dios, las tribulaciones, los sufrimientos, tienen un propósito: mostrar la gloria de Dios en nuestra vida. Ese es el propósito. Cuando padecemos como hijos suyos, cuando sufrimos, cuando pasamos por aflicciones,
es para que Dios se manifieste en nuestra vida, para que su gloria sea manifestada, para que su poder sea visto. Lo más importante no es que nosotros no suframos, sino que podamos glorificar a Dios a través del sufrimiento. Que podamos experimentar su poder y su gloria en nuestra vida y a través de nuestra vida. Por eso debemos confiar en Él, hermanos. Debemos esperar en Él, aunque ya no haya esperanzas. Muchas veces las esperanzas se terminan. Muchas veces hay sufrimientos o aflicciones que duran más tiempo de lo que esperamos o lo que creemos que tiene que suceder. Pero debemos creer que Dios se va a glorificar en nuestra vida de una o de otra manera. Porque ese es el propósito de Dios. Dios tiene planes y propósitos, hermano. Lo que sucede en nuestra vida no es casual, sino es porque Dios lo ha determinado. Hay un propósito en todo lo que sucede en nosotros. No hay casualidades, hay causalidades, hay causas. Muchas veces a través del sufrimiento crecemos. Nuestra fe se fortalece. En el sufrimiento, en la aflicción que nos toca pasar, somos ejercitados en la paciencia, en la mansedumbre, en la templanza. ¿Cómo nos va a ejercitar Dios? Pasando por aflicción. La palabra nos revela esto, hermano. Y vemos hombres de Dios que pasaron por aflicción, que pasaron por circunstancias seguramente no deseadas, porque necesitaban ser ejercitados. La Biblia nos dice que Moisés fue el hombre más manso de la tierra. ¿Y era manso Moisés? Mató a un egipcio y tuvo que huir. Y estuvo en la tierra de Madián apacentando las ovejas de su suegro, Jetro, 40 años. Y Dios estuvo tratando con su vida. Hermano, el trato de Dios viene para nuestra vida. ¿Y cómo Dios nos trata? Por medio de la aflicción, por medio del sufrimiento, por medio de las circunstancias que muchas veces no nos gusta. Templanza. ¿Qué es la templanza? El dominio propio. Y Dios va a permitir que pasemos por una situación donde tengamos que tener ese temple para mantenernos firmes, para que la térmica no salte. ¿No? A algunos se les salta la térmica de su casa, no, de usted no. Se queda sin luz enseguida cuando se saltó la térmica. El dominio propio nos hace ser personas centradas. ¿Vieron cómo se templa un metal? Frío, intenso, calor intenso. Así, los dos extremos, los dos polos, hasta que el metal queda templado. Dios nos va templando, hermano, para que tengamos dominio propio, la paciencia. Me acuerdo el pastor Mario siempre nos decía, no le pidan a Dios paciencia, porque si le piden a Dios paciencia, van a pasar por situaciones extremas. Porque así somos forjados, hermano. Porque así Dios obra y actúa en nosotros. ¿Cuándo vamos a vencer con el bien el mal? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12:20? Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza.
no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿No? Pablo dice, vence con el bien el mal. ¿Y cuándo vamos a vencer con el bien? Cuando tengamos ¿qué? El mal sobre nosotros. Cuando nos ataquen injustamente. Cuando nos hagan daño. Cuando padezcamos. Ahí vamos a tener la oportunidad de vencer con el bien el mal. Pero para que nosotros obremos de esa manera, tiene que venir el sufrimiento. Tiene que venir la prueba, la aflicción. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos preguntado el porqué de este padecimiento? El porqué de este sufrimiento. El porqué de esta aflicción. Si somos sus hijos, es porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y que Él quiere glorificarse en nosotros. Él quiere glorificar su nombre a través de nuestra vida. Que puedan ver los que están alrededor nuestro, su obrar, su poder, su gracia, su misericordia. Que otros puedan exaltar el nombre de Dios a través de lo que Dios hace en nosotros. Que otros puedan creer en este Dios vivo y verdadero por el obrar de Dios en nosotros cuando estamos padeciendo, cuando estamos sufriendo. Pensaba en Pablo y en Silas, dos siervos de Dios que fueron azotados, fueron metidos en el calabozo de más adentro, y a la medianoche comenzaron a cantar salmos y a orar a Dios. Y estaban los presos que lo oían, dice la palabra. Y había un carcelero ahí. Había una oveja, como escuchamos hoy en la mañana. Había una oveja. Que dice la palabra que cuando este carcelero se despertó y vio que las puertas de la celda estaban todas abiertas, lo primero que atinó, matarse. Me mato hasta que me maten, dice. Y ahí estaba Pablo, aquel que había sido azotado, aquel que había sido metido por este carcelero en el sótano más feo. Le había puesto cepos en los pies. Y Pablo le dijo, no te hagas nada, estamos todos acá. Nadie se fue. Si ese no es un milagro de Dios, imagínense si se abren las puertas de la cárcel por acá. No queda nadie, ni los perros que andaban por ahí dando vuelta. Ni uno se fugó. ¿Eran todos cristianos ahí adentro? Ni uno. No se fue nadie, le dijo. Y lo primero que hizo el carcelero, se postró a los pies de Pablo y Silas y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La gloria de Dios se manifestó en ese lugar. En la vida de Pablo, en la vida de Silas, Dios fue glorificado. Y esa gloria alcanzó a este hombre que estuvo a punto de quitarse la vida. Hermanos, cuando en el medio de la aflicción, cuando en medio de la tribulación, esperamos en Dios, confiamos en el Señor, crecemos en Él, Dios es glorificado y nuestra vida es de testimonio para otros. Ese tiempo en la vida de Marta y de María no fue fácil. Seguramente que esos 2 días, 3, fueron terribles. Ese dolor, desesperanza, no había consuelo. Muchas veces el sufrimiento, la aflicción que tenemos que pasar no es fácil, hermano. No es fácil.
Y aquel que diga, a mí me gusta sufrir, dos cosas, o miente o es un masoquista. Porque nadie dice, a mí me gusta sufrir. Pero la palabra del Señor nos enseña que es necesario que pasemos por momentos de aflicción, que pasemos por momentos de prueba, que pasemos por momentos no fáciles. Pero tenemos la posibilidad de acudir a Él. ¿Y sabe qué? Seguramente muchas veces nos vamos a sentir que Dios no actuó, que Dios no hizo y que podía haber hecho. Pero qué importante es esperar en el Señor, confiar en el Señor. Jesús sabía lo que iba a suceder. Sabía que Marta y María iban a sufrir esos días, pero sabía que la gloria que iba a venir, que lo que iba a suceder, iba a ser mucho más glorioso. Hermano, lo que nosotros podemos padecer en esta tierra, nada se compara a la gloria venidera. Nada se compara a la esperanza que tenemos en nuestro Dios. Sea lo que sea que pasemos en este mundo, sea lo que sea que tengamos que sufrir. ¿Y saben qué? Jesús acompañó a Marta y a María en su dolor. Jesús no fue una persona antipática a lo que ellos estaban viviendo, sino que Jesús sufrió con ellos. Si leemos el versículo 33, vamos a leer el 11:33. Dice Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Jesús participó del sufrimiento de ellas. Jesús lloró, amaba a Marta y a María y amaba a Lázaro. La palabra de Dios nos dice, reír con los que ríen, llorar con los que lloran. Qué importante que como hermanos podamos estar presentes cuando nuestro hermano está en una aflicción, cuando nuestro hermano está en un sufrimiento, en un padecimiento. Muchas veces hay cosas que no podemos hacer, pero sí podemos poner en un hombro. Muchas veces no vamos a solucionarle el problema que está pasando, pero sí podemos orar juntamente con él. Sí podemos orar juntamente con él, como lo hizo Jesús. Qué importante que podamos entender esto, hermano. Que somos un cuerpo y que nos necesitamos los unos a los otros. Y que vamos a sufrir aflicción, pero no estamos solos. Y la esperanza que tenemos en Cristo es mucho más gloriosa que cualquier aflicción o cualquier padecimiento que podamos tener en este mundo. Por eso en medio de la aflicción y en medio del padecimiento podemos experimentar el amor de Dios. Y saben cómo muchas veces experimentamos el amor de Dios, teniendo al hermano al lado. Porque Cristo habita en mi hermano. Cuando mi hermano me abraza, Cristo me abraza. Cuando mi hermano llora conmigo, Cristo llora conmigo. Cuando mi hermano ora conmigo, Cristo está intercediendo también conmigo. Hermano, esto es importante entenderlo. Saber que Dios nos ha puesto para que podamos transitar este camino juntos, como cuerpo, como iglesia,
y que podamos ayudarnos mutuamente. Y que Dios vaya cumpliendo su propósito en cada una de nuestras vidas. Jesús sufrió, Jesús padeció, Jesús murió en la cruz del Calvario para que hoy nosotros pudiéramos tener esta libertad, para que hoy nosotros pudiéramos experimentar su amor, para que hoy nosotros pudiéramos amarnos los unos a los otros, porque Él derramó de su amor en nuestro corazón. Hermanos, cada vez que pasemos por una aflicción, que pasemos por un momento de sufrimiento, de padecimiento, que a veces son momentos cortos, pero a veces son momentos extensos, miremos la cruz de Cristo. Confiemos en Él, esperemos en Él, no dudemos de su amor. Estemos seguros que Él nos ama con un amor eterno. Y si seguimos adelante, es su amor el que nos sostiene. Si cada día podemos abrir nuestros ojos, es porque Él nos sostiene. Que no dudemos que Él nos ama, al contrario, que estemos seguros que, como dice el apóstol Pablo, el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y que cada cosa que sucede en nuestra vida es para que su nombre sea glorificado. Es para que su propósito, su plan se cumpla. Y que podamos servirle y honrarle a Él. Marta y María no dudaron del amor de Jesús. Marta y María acudieron a Él en su necesidad. Y a pesar de que en algún momento perdieron toda esperanza, a pesar que en un momento dijeron esto no tiene solución, Jesús nunca perdió el control. Y sabía que lo que iba a suceder iba a ser mucho más glorioso de lo que ellos esperaban. Hermanos, cuando nosotros confiamos y esperamos en el Señor, lo que el Señor hace es mucho más glorioso de lo que nosotros podemos esperar. Porque muchas veces el problema sigue estando, pero tenemos paz. Muchas veces el problema sigue estando, pero tenemos gozo. Muchas veces las circunstancias hacen cada vez más difícil, pero Dios nos sostiene. Y en esa circunstancia su nombre es glorificado, su nombre es exaltado y nosotros somos fortalecidos.